sí fue como que fui captando las poquitas ideas que medio por allá lograba entender. Ujú. Ok, muy bien, muy bien. Ana María, Profe, yo. Profe, sí, igual que las compañeras, digamos que al inicio sí era un poquito complejo entender el texto, pero yo creo que uno cuando va como adelantando en la lectura, va como entendiendo, como va cargando de aquí y de allá y conectando ideas, pues. ok, muy bien. La que me habló ahorita fue Estefanía, ¿cierto? Sí, sí, profe, fui yo. Ok, muy bien. Gracias, Estefanía. Ana Sofía, ¿dónde estás? Sí, sí, su Ana Sofía. Dayana, no sé cómo poner el audio. ¿Cómo así que no sabes cómo? ¿Dónde estás conectada? ¿En tu celular? A ver, ¿qué aquí te orientamos? Estoy desde el celular. ¿Y estás conectada con audífonos? ¿Tienes audífonos? Ah, ya. O sea, lo que pasa es que los auriculares actúan también incluso como micrófono, o sea, como parlantes y micrófono. A veces, no sé si esta plataforma presenta problemas con tema pues, de conectar, de conectar, de no conectar, perdón, unos auriculares. ¿No tienes audífonos entonces, Ana? Ana María. Ashley, ¿cómo estás? Se me dañaron. Listo, Ana Sofía. Puedes entonces manifestarnos acá a través de chat lo del texto, lo que estamos conversando acá. Mientras vas escribiendo, entonces, ¿dónde está Ashley y Maddie? ¿Tiene problemas con el audio, Maddie? Ok, bueno, por medio de chat, entonces, niñas, porfa, coloquen entonces cómo les pareció el texto, qué les llamó la atención, qué no entendieron, al igual que lo hizo Estefanía y Verónica, y Ana María también. Listo, porfa, no es importante pues tener en cuenta eh, sus opiniones frente al texto. Muy bien, yo les voy a compartir pantalla. Vamos entonces a hacer un abordaje de ese texto. ¿Alcanzan a ver este mapa conceptual? Sí, lo vemos. Sí, Profe, a mí profe. no, no me quiere dar. ¿Cómo? ¿Cómo? Me quiere dar esto. A ver. Hola. Profe, ¿puedo volverlo a poner? Es que no me Sí, sale. ya. Ahí estoy en el Ah, texto. No, a ver. Ya. ya. Listo. El mapa conceptual. Bueno, yo hice un desglose del texto, obviamente con base en lo que ustedes comprendieron, aspectos que les haya llamado la atención, etcétera. Vamos a ir deconstruyendo ese texto que es supremamente importante porque tenemos que tocar un concepto que es supremamente pertinente y trascendental para entender entonces lo que son los estudios de recepción en Latinoamérica. O sea, ya dejamos de hablar de las teorías de unas teorías de la comunicación clásicas, tradicionales, que muchos me han dicho que las vieron en teorías de la comunicación, que otras teorías no las vieron en teorías de la comunicación. Recuerden que las teorías de comunicación que nosotros vimos en las exposiciones que ustedes hicieron es porque
son teorías que van muy ligadas a entender, a comprender, a abordaron de manera significativa lo que es en función, los efectos o las influencias de los mensajes mediáticos en función de las audiencias. Por eso no las vimos todas, vimos tan solo algunas de ellas que en su momento se consideraron teorías de la comunicación que, digámoslo así, atacaban de manera muy fuerte lo que son todas estas dinámicas de incidencia, de influencia, de afectación de los mensajes y de los contenidos mediáticos en las audiencias, en los públicos, todo un asunto de la recepción de información, que la recepción no la entendemos como solamente recibir, no, o solamente consumir y ya, ahí ocurren otras cosas, ¿cierto? Y que todas y cada una de esas teorías que nosotros vimos se empezaron a manifestar en unos contextos sociales e históricos determinados. Ahora nos corresponde es aterrizar en Latinoamérica. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Por qué es tan importante Latinoamérica y no solamente por el hecho de que nuestro país esté en este continente, sino porque tenemos unas dinámicas culturales muy propias, muy particulares, que obviamente nos diferencian a otros lados del mundo, a otros rincones del mundo, porque obviamente hemos atravesado por un sinfín de cosas que ya vamos a empezar como a entender ciertos aspectos. Listo, entonces esta deconstrucción a manera de mapa conceptual yo la hice del texto para que entre todos empecemos entonces a conversar con base en lo que ustedes entendieron, lo que les llamó la atención, lo que no entendieron. Listo. Y vamos a entonces a ver la importancia entonces. ¿Por qué en Latinoamérica el consumo empezó a representar importancia en la investigación en las comunicaciones? O sea, en las comunicaciones, cuando hablamos así en comunicaciones, no nos referimos solamente a comunicación audiovisual o no nos referimos a telecomunicaciones, no. Comunicaciones pueden ser muy diversas porque hay comunicación de medios, hay comunicaciones de la interacción humana, en fin. Es decir, en Latinoamérica entonces se empezó a mirar que hay una serie de elementos, hay un elemento, perdón, en particular que llama mucho la atención y que ha causado preocupación a la hora de empezar a entender todo este fenómeno de los medios de comunicación y el asunto de la recepción de contenidos y de informaciones por parte de las audiencias, ¿cierto? Entonces surge un elemento clave que es el término consumo cultural. Este término es, ¿cómo así que consumo cultural? El consumo tradicionalmente lo hemos venido conociendo como, sí, el hecho de consumir un bien o un servicio, ¿cierto? Un objeto o algo. Pero aquí estamos diciendo que nosotros estamos consumiendo escultura. Entonces, ¿cómo el concepto de consumo cultural ha ocupado eh, mayor espacio y ha ganado mucho terreno en Latinoamérica, en la investigación en- en la comunicación, ¿cierto? Guillermo Zunkel es un teórico, es un investigador de la comunicación precisamente muy abocado a entender todos estos procesos de recepción de la información, de los contenidos, los usos, los consumos de los contenidos, etcétera. Y él hace todo un aterrizaje en Latinoamérica para empezar a entender que en Latinoamérica, cuando empezamos a abordar el fenómeno de la comunicación de masas, la comunicación mediática y cómo las informaciones y los contenidos generaban unas influencias o efectos en las audiencias, tiene que ver o está articulado de manera significativa con lo que comúnmente conocemos como consumo cultural. Entonces aquí el texto comienza con lo siguiente, con un cuestionamiento, o sea, unas preguntas que yo voy ampliando un poquito para que no se esfuercen un poco en la vista y vamos haciendo el recorrido por el mapa. El texto empieza con unas preguntas que son las problematizadoras con las cuales se arranca el texto a hacer su desglose. Es decir, son preguntas que el autor, en términos del escenario investigativo y comunicación, se empieza a hacer para entender por qué interesa acá estudiar el consumo cultural y no otra cosa. Empiezan estas preguntas que dicen estos cuestionamientos, estos interrogantes epistemológicos que plantean lo siguiente. ¿Qué sentido tiene estudiar el consumo cultural en Latinoamérica? Esa es la primera pregunta.
aparece otra que es cómo el consumo cultural ocupa espacio de interés en los estudios de comunicación y cultura, ¿cierto? Entonces, mire que ya aquí nos están dando una pista para entender de que la investigación y o sea, los estudios de investigación, las teorías o todas las concepciones que van a derivar de los estudios de recepción en Latinoamérica van a partir principalmente de que va a haber siempre, va a estar presente siempre el factor consumo cultural, ¿cierto? Entonces esos interrogantes ahí se empieza a hacer un desglose de ese texto que les pareció denso al principio, que no empezaron a entender, y el autor empieza a decir de que para entender todo este asunto del consumo cultural en Latinoamérica y por qué este tema del consumo cultural ha ocupado espacio en los estudios de la cultura y de la comunicación, en Latinoamérica empezaron a abordar los estudios en el consumo cultural en comunicación desde dos perspectivas, ¿cierto? Desde dos aristas, desde dos terrenos epistemológicos pues, y teóricos, muy influenciados por algunas de esas teorías que nosotros vimos, ¿cierto? Por otras corrientes, porque en ese momento en el contexto en Latinoamérica, digámoslo así, que eso era lo que más llamaba la atención, la necesidad urgente de estudiar ese fenómeno del consumo cultural, pero se pensaba de que el consumo cultural obedecía a otras dos cosas. Entonces aparecen digamos así, dice acá, dos desplazamientos metodológicos y teóricos de la investigación. Es decir, hubo un momento en donde se empezó a pensar de que para estudiar y entender el consumo cultural, obedecía precisamente como a dos escenarios teórico y metodológico de la investigación y comunicación, que los primeros estudios fueron estudiando y se preocupaban por una cosa y luego por otros aspectos del consumo cultural. ¿Cuáles son esos dos desplazamientos de esos dos terrenos? Tenemos acá esto, ¿cierto? Aquí está el primero, aquí está el segundo. ¿Qué nos dice el primero? Al principio se empezó a pensar de que ese consumo cultural, es decir, lo que las audiencias empezaran a consumir de los medios de comunicación, básicamente se estaba preocupando ¿por qué? Por entender cómo el discurso que manejaban los lectores en la descodificación. Ojo que este lector no es de la prensa, este lector es un término que se utiliza a manera de sinónimo de audiencia. O sea, ese autor es el televidente, ese autor es el oyente, ese lector es el oyente de la radio, el lector de la prensa. O sea, el lector acá se entiende desde la perspectiva de que ahí hay un público, ahí hay una audiencia. En primer lugar, entonces, esos primeros estudios se empezaron a preguntar cómo esos lectores, esas audiencias, construían unos discursos a partir de una descodificación. ¿Cómo así que cómo construían un discurso a partir de una descodificación? Descodificación es el proceso que hacen las audiencias, digámoslo así, para entender el mensaje. El mensaje clásico de los medios de comunicación, o sea, desde el lado del emisor, hay una codificación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el emisor? Perdón, el receptor, descodificarlo, ¿cierto? Entonces, inicialmente se empezó a pensar de que no, los estudios de consumo cultural estaban muy orientados a entender esos discursos que construían los lectores con base en una descodificación que ellos mismos hacían para entender el mensaje. Hubo una consideración también, y era que se explicaba que se comprendía que los medios de comunicación, en particular el discurso televisivo, es construido en base a las necesidades de las audiencias, influencia directa del mensaje televisivo en los televidentes. Entonces, esas primeras investigaciones que empezaron a hacer en Latinoamérica, o sea, esa manera de pensar las audiencias y los medios de comunicación, estaban muy supeditadas precisamente a qué, entender de que y a considerar de que no, los medios de comunicación y el mensaje de esos medios de comunicación tienen una influencia directa en las audiencias. Todavía mire que aquí vemos en este postulado, en este enunciado, una muy fuerte referencia a que todavía seguía pensando en algunas de esas teorías clásicas que vimos.
Todas las teorías que nosotros vimos, por ejemplo, como agenda settings, usos y gratificaciones, el funcionalismo, todas y cada una de ellas estaban centradas en la influencia directa del mensaje en las audiencias. Pero mire que tan solo se estaba centrando en la influencia del mensaje, más no propiamente qué pasa más al interior de cada ser humano, de cada audiencia, ¿cierto? Simplemente el énfasis estaba puesto en los estudios en las influencias directas que ejercían el mensaje, específicamente del mensaje televisivo, porque eh, la verdad se ha considerado de que la televisión es como el papá, ¿cierto? Ha construido como una suerte de dictador dentro de los demás medios de comunicación, ¿cierto? La televisión. Entonces hicieron mucho énfasis en la televisión. Aquí aparece un segundo postulado en ese primer desplazamiento teórico y metodológico, y es que estos primeros estudios que se empezaban a hacer en Latinoamérica estaban muy influenciados por los estudios culturales que hicieron unos señores por allá en Inglaterra, que esos señores se llaman Stuart Hall y Raymond Williams, entre otros, donde ellos entraron más que todo a entender que en esos procesos de influencia, en ese proceso comunicativo, donde hay una influencia directa del mensaje en las audiencias, les interesaba más que todo entender cómo ocurría esa influencia en las personas, pero entendiendo los procesos de descodificación. ¿Qué pasaba entonces con las audiencias? ¿Cómo estaban descodificando el mensaje? Y gracias a esa descodificación, ¿por qué el mensaje tenía ese impacto en las personas? ¿Listo? Entonces, este fue como una primera consideración. Los primeros estudios en Latinoamérica tenían como esta noción, esta idea en la cabeza de empezar a estudiar los fenómenos de investigar, de empezar a estudiar, perdón, el consumo cultural, pero desde el impacto de los mensajes en las audiencias, precisamente con el factor de la descodificación, cómo las audiencias descodifican el mensaje para luego hacer interpretaciones. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí, chicas? Sí, profe, todo muy claro. Ok, María Camila, hola, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿qué más? ¿Bien o no? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Por aquí que estábamos conversando del texto que tenemos que leer, debíamos de leer, y empezamos preguntando de qué habíamos entendido del texto, cómo nos había parecido. Te pregunto entonces a ti, María Camila. Profe, la verdad al principio fue súper denso el texto, la Ujú. verdad, muchísimo, me costó bastante ponerme a leer el texto. Ok, muy bien, María Camila. Entonces aquí lo que estamos haciendo, Camila, es que yo preparé un mapa conceptual haciendo el desglose del texto, que obviamente lo estamos poniendo en común de todos, para que vayamos conversando. Listo. Entonces, estamos explicando como esa primera partecita del texto, para que estés contextualizada. Listo. Me devuelvo a la presentación. Me voy para la presentación. Ya estamos ahí. La vemos. Niñas, necesito que me digan si sí. Sí, profe. Ok, muy bien, Sí, gracias. profe, sí. Listo, muy bien. Entonces, la primera parte del texto nos está diciendo que parten de unas preguntas orientadoras, o sea, porque el tema del consumo cultural es importante, fue importante para la investigación en comunicación en Latinoamérica. Este primer andamiaje teórico acá, esta estructura, digamos así, esta fue la primera orientación de esos primeros estudios, y luego hubo una especie de desplazamiento a este escenario, que ya no solamente se estaba preocupando por el proceso de descodificación que hacían las audiencias, sino que ya pasó al análisis del consumo de medios. Es decir, ya estaban aquí preguntándose, no solamente es descodificar el mensaje, hay que ir más allá, está pasando más cosas con la gente, con los medios de comunicación y con los mensajes. Aparecen elementos como la familia, por ejemplo. ¿Cierto? La familia, comunidad básica del consumo de la televisión. Recuerden que acá, a ver, escenarios, perdón, contextos, digámoslo así, que donde se empezaron a considerar estos estudios, estamos hablando más o menos entre los 60 70.
los medios de comunicación, en específico la televisión, en América Latina todavía no estaba tan masificado, pero era un medio nuevo, naciente, ¿cierto? Que apenas estaba, digámoslo así, alimentando sus parrillas de programación con contenidos y que ellos, los investigadores de ese momento, empezaban a ver de que la familia era la primera y más básica unidad de análisis del consumo de la televisión. ¿Por qué? Porque todo el mundo, las familias, se concentraban a ver la televisión juntos, ¿cierto? Entonces tenemos la imagen icónica de la familia en la sala de la casa viendo la televisión, ¿cierto? Es decir, ver televisión era una experiencia familiar y colectiva. Entonces, recuerden que todavía seguía existiendo un poco ese énfasis en el proceso de la descodificación, pero más puesto en el análisis del consumo de medios, tomando en primer lugar como referente de análisis la familia, como unidad social en donde ocurría un montón de cosas. Mire que el texto que es larguito y que nos dice muchas cosas decían, bueno, entonces las familias cómo se ponen de acuerdo para ver un programa. O la familia ve un programa determinado y eso cómo va afectando, por ejemplo, sus juicios y sus valoraciones frente a lo que ven, porque al fin y al cabo es una experiencia colectiva. Y no solamente era porque estuvieran reunidos ellos juntos en una sala viendo un programa en la televisión, sino porque al fin y al cabo estaban haciendo unos consumos relativamente activos y se ha demostrado de que cuando, o sea, las personas conversan, mire todo lo que hemos dicho en clase, lo que hemos venido conversando, y es que hemos dado cuenta que las personas por lo general, muchas de los juicios, de las valoraciones, de las percepciones que van construyendo, y de lo que conversan en sus cotidianidades, básicamente es como una referenciación de lo que vieron en los medios de comunicación, ¿cierto? Claro, hasta ahí. Sí, profe, de hecho, en la clase de radio, Hola, Verónica. de esta mañana estábamos hablando de los medios de comunicación en esas décadas en las que la mayoría de América Latina tenían, pues si no eran todas, tenían una dictadura, pero gracias también a esa dictadura llegaron esos medios masivos como fue la televisión, la radio seguía muy fuerte. Ujú. Y eso quisiera unir a las personas, ya que muchos no tenían cómo comprar un televisor, entonces iban para donde un vecino, algunos les cobraban, otros los dejaban gratis, pero siempre fue como el momento de reunión. Ujú. Exacto, de construcción de experiencia colectiva. Es que en su momento, por ejemplo, el cine, niñas, el cine era una experiencia colectiva de ver una historia, de hacer un consumo cultural en colectivo, que hoy por hoy podemos decir de que ya no es una experiencia colectiva, es una experiencia individual donde usted está rejuntado con un montón de gente cuando vamos al cine, al centro comercial. Pero, a ver, ir al cine antes era un espectáculo para esas generaciones porque, digámoslo así, que dentro de la escena, dentro del teatro donde se proyectaban las películas, pues la gente podría conversar o se tomaba el atrevimiento, digámoslo así, de conversar con ese otro, con ese, con esa otra persona. Entonces también por ese lado, eh, en su momento se consideró el cine como un medio de comunicación y en sí mismo como una experiencia colectiva de consumo. ¿Cierto? Que ya obviamente eso ha cambiado de manera significativa. Lo mismo con la televisión. Ya la televisión no es un asunto de, de- de consumo colectivo, o sea, de una experiencia colectiva de ver televisión típica desde la familia. Ya vemos televisiones en donde, y ya también lo hemos hablado, cuando estamos en nuestras habitaciones, ya es una experiencia individual. Puede ser relativamente cotidiana si estamos, por ejemplo, con la pareja o con alguien más viendo una película juntos, pero, o sea, sigue siendo pues como un consumo más unipersonal, más particular, más individualizado, que ya hoy por hoy no es que eso sea malo, al contrario, hemos migrado, hemos construido otras maneras de experimentar el consumo, ¿cierto? De hecho, que allá ahorita empezamos a hablar un poquito de eso porque me estoy saltando el texto, pero no importa. Las experiencias de consumo mediático cada vez son más particulares porque ya las articulamos con otras actividades y otros hábitos. También lo hemos conversado en clase.
No sé si recuerdan. ¿Qué hacemos nosotros entonces en actividades cotidianas y la televisión? Es decir, llegamos a nuestras casas de estudiar o de trabajar, encendemos la televisión. ¿Y qué más nos podemos hacer? ¿Tú para qué utilizas la televisión? Pregunta. En la cotidianidad. Profe, pues realmente ya, en mi caso yo ya no veo televisión, ya todos son plataformas, Netflix, YouTube. Hola Verónica, se te escuchó ahí con interferencia. Chicas, ¿qué hacen ustedes con la televisión? ¿Qué más hacen? Profe, sí, ahora sí me escuchan mejor. Sí, ajá, muy bien. Pues en mi caso yo ya no uso el televisor porque pues ya con esa nueva conexión que hicieron, el DVD lo puedo usar, entonces ya todos son plataformas como Netflix, YouTube. Hay una nueva que se llama If y es para ver y comentar y escribir al mismo tiempo la película o serie que se está viendo Sí. y se pueden conectar varias personas. Ujú. Entonces ya como que eso no, y aparte en estos momentos lo único que hay en la televisión es coronavirus, coronavirus, coronavirus y ya Ok. nos están cargando de información y eso ya también estresa. Ah, bueno, pero entonces, bueno, si bien no consumes televisión en este momento, ¿qué hacías antes con la televisión? O sea, estamos Ver, hablando de cosas cotidianas. ver Llegabas a tu películas casa. Sí. y siempre era el mismo canal, la Warner, Ok, siempre, listo. no Bueno, pero cambiaba entonces, de. suponiendo que no estás viendo televisión, pero haces la siguiente actividad, la siguiente acción. Llegas a tu casa y enciendes la televisión. ¿Y qué más te pones a hacer? ¿O te ponías a hacer? eh, Revisar redes sociales, Ok, estudiar o muy leer bien, algo. muy bien. Es que no ha Y, cambiado mucho, solo que ajá, ya no prendo el televisor. ok, muy bien, Verónica. Chicas, el resto, ¿qué actividades ustedes hacían eh, transversalmente al encender la televisión? Hola, ¿Se me escucha? sí, Pues, profe, yo, por ejemplo, lo que hacía, pues yo tampoco ya veo televisión, pero antes yo prendía el canal y pasaba de canal en canal para ver. Es algo interesante, nada. ujú, ok, Profe, sí. Hola, Camila. televisión hacía que nos reuniéramos, digamos, pues cuando veía televisión, porque tampoco ya veo televisión, pues a lo que hacía cuando estaba en el colegio, era que nos reunía, digamos, a la familia, nos centraba, digamos, en un horario primer de algún canal nacional para ver, digamos, la novela del momento o algo así, nos juntaba como a toda la familia. O hacía uno tareas viendo, no sé, apenas salía del colegio o almorzando, veía uno televisión o así. Ujú, muy bien. María Alejandra, ¿ibas a decir algo? No, pues sí, por ejemplo, en mi caso también, yo sí veo a veces televisión, me gusta ver con mi mamá, por ejemplo, y con ella siempre estamos como conversando sobre las cosas que vemos, siempre estamos comentando. Ok, muy bien, María Alejandra. Niñas, ¿quién más? Por acá en el chat, no he colocado nada. Ok, el resto. Si quieren dejar los comentarios, entonces las que no tienen micrófono aquí en el chat, que ahorita las pongo en común. Pongo en común la respuesta, las intervenciones. Sí, eso es lo que yo quería que me dijeran, que básicamente pues como eh, poner a consideración, que son múltiples las actividades que nosotros empezamos a hacer cuando, digámoslo así, vemos televisión. Yo sé que no estamos viendo televisión, eso es una forma de consumo. Es decir, llegamos cotidianamente, un escenario de la cotidianidad, llegamos a nuestras casas y encendemos la televisión y nos ponemos, por ejemplo, a revisar redes sociales. O sea, estábamos utilizando otra herramienta y está el televisor encendido ahí, así yo no lo estoy viendo. Eso se considera una forma de consumo.
¿cierto? O estoy realizando tareas, como dice, por ejemplo, Diana, estoy haciendo tareas, o voy a almorzar, y enciendo la televisión antes de irme a trabajar a estudiar, enciendo la televisión cuando me estoy bañando. O sea, son actividades cotidianas donde todas y cada una de ellas, en cierta u otra medida, digámoslo así, se articulan con un ejercicio de ver televisión. O sea, que ver no es que yo tenga que estar viendo la pantalla, sino que estoy consumiendo la televisión. Entonces, de esa manera estamos denotando acá de que el consumo mediático está tan presente en nuestras vidas cotidianas, en nuestro día a día, que así eso no yo no estoy viendo el programa, yo necesito de pronto quizás tener la televisión encendida porque actúa como un acompañante. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando está el albañil en su obra, ¿cierto? Está trabajando y mínimo al lado tiene un radio, ¿cierto? Está sintonizando una emisora y de pronto no está escuchando el programa, está de pronto escuchando algunas canciones, etcétera. Pero, pero decir de que él entendió todo el contenido en ese lapso de tiempo de trabajo, no, actúas como un acompañante. A eso entonces nos referimos de que entonces hubo unos desplazamientos en términos del consumo, de los consumos de medios, que ya no solamente era para asistir al programa, a ver el programa como tal, sino que eso se articuló de manera significativa a ciertas actividades cotidianas nuestras y que empezaron a consolidarse, a representar unos roles muy específicos en nuestras vidas diarias, ¿cierto? Entonces estamos claros como con esta explicación, con lo que les acabo de decir de cómo los medios entonces se han articulado de manera significativa y de una manera muy particular en nuestras vidas cotidianas. Sí, profe. Ok, vuelvo entonces a la presentación, al mapa conceptual. Entonces, estábamos aquí, en este segundo desplazamiento, que recuerden que estábamos hablando acá en este primer postulado, en este primer enunciado, que todavía se seguía pensando en que hay una fuerte influencia de los mensajes, perdón, en las audiencias, poniendo especial énfasis en ese elemento de la descodificación, haciendo análisis de cómo yo consumía los medios y cómo empezaba a descodificar el mensaje y empezaban a mirar elementos como unidades básicas de análisis, tales como la familia, ¿cierto? En ese momento, en ese periodo o en esa circunstancia histórica determinada, donde la televisión, por ejemplo, no era tan masiva, no tan masificada y que todavía se seguía considerando como una experiencia colectiva de ver y consumir la televisión, ¿cierto? También aparece entonces de que esos estudios empezaron a tomar forma porque empezaron a mirar esos modos de ver la televisión. Esos modos de ver la televisión es básicamente lo que yo les estaba diciendo, de que yo no tengo que estar presente todo el tiempo que yo estoy bien, que dure ese programa en particular, sino que yo hago otras actividades, otras tareas, ejecuto otras acciones. Eso es una manera, eso es un modo de ver, unas maneras de ver televisión. ¿Han notado ustedes, niñas? Por aquí otra vez me devuelvo entonces para que me vean. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con las audiencias infantiles? Con el hermanito, el primito, si tienen hijos, el hijo de tu amiga, de tu amigo. Los programas infantiles. ¿Qué hace el niño cuando está viendo, por ejemplo, Disney Channel? Esos programas que de pronto no nos gustan a nosotros por su narrativa, pero obviamente no fueron pensados para nosotros en términos de las audiencias. Son audiencias infantiles y por ende sus percepciones y sus capacidades cognitivas son muy diferentes a las nuestras, ¿cierto? Pero de pronto ustedes alguna vez han visto a un niño ver televisión. ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta? Interactúan mucho. ¿Cómo? ¿De qué sentido? A ver, ¿cómo me explicas esa interacción, María Alejandra? No sé, como que, pues no sé, si Poniendo un ejemplo, puede ser para explicar pues la situación.
Programas de niños, por ejemplo, donde les enseñan a contar, ellos hablan con la televisión, pues Ujú. creyendo que están hablando con los personajes que ven ahí. Muy bien. Sí, eso se ve muy vivenciado en las audiencias infantiles. O sea, ellos interactúan mucho con ese receptor tecnológico, el aparato, la televisión, ¿cierto? O sea, ellos no, ellos básicamente asumen, hacen parte de esa narrativa, de esa historia, y traen la televisión, traen el personaje a la realidad. Totalmente pasa eso con ellos. ¿Qué más hemos notado nosotros con los niños? Profe, yo he notado que ellos se centran en esa tarea, pues solo en Ahora, Ana María, ok. Chicas, niñas, ¿qué más han notado ustedes? Pues, profe, por ejemplo, con Disney Channel, yo he visto mucho, por ejemplo, con películas como Frozen o Teen Beach Movie, que son como así musicales, pues los niños se aprenden las canciones y cuando están sonando bailan, cantan, pues como otra manera Ujú. que yo veo de interactuar. Ok, muy bien. Yo hace como, no sé, 4 años estuve en una charla de un man de Discovery Kids Sí. y él decía que para ellos era súper importante hacer como una investigación súper grande, digamos, con niños, porque cada cosa, digamos, cada color, cada forma, cada cosita que tenga algún programa de ellos, tiene que ser algo que realmente al niño, o sea, que el niño lo capte también, que lo tenga ahí sentado. Que porque un niño Mm, es demasiado, o sea, quiere estar haciendo, digamos, él puede estar en la cama viendo televisión y también va a estar jugando, va a estar eh, comiendo, va a estar mirando otras cosas. Entonces, que para ellos el reto más grande es mostrar un programa donde los mantenga ahí, fijos. ujú, muy bien. Pero hay una cosa también, niñas, algo más. Ana María por acá que tuvo como inconvenientes con el audio. ¿Qué más han notado ustedes? profe, no, qué pena, sino que mi mamá estaba licuando. Dale, tranquila. No, profe, pues por ejemplo, yo en mi casa tengo unos primitos y si y estoy de acuerdo con la compañera, o sea, si a ellos no les llama la atención, ellos se paran o van y me dicen como, Ana, yo no quiero ver eso, me cambia de video, por favor. Y yo también de una u otra manera soy yo como exigente. Y si el programa los atrapa, entonces ellos van ahí y empiezan a interactuar, como dice María Alejandra, y se engrupen, pues se quedan ahí, no es como, pues, ¿qué les pasó? Ok, muy bien, Ana María. Miren, todo lo que ustedes han dicho tienen unos rasgos, hay unas características muy particulares que nos develan lo siguiente en el caso de los programas infantiles, de los contenidos para niños y en función de los comportamientos y los hábitos de consumo de los niños. No, muy bien, por ejemplo, en el lado de María Camila que nos comparte la experiencia de haber escuchado un productor de programación infantil. Claro, uno para hacer un contenido televisivo infantil, y yo creo que es una de las tareas más apremiantes que nosotros nos podríamos enfrentar en términos de la comunicación audiovisual, en términos de la producción y realización televisiva, cinematográfica incluso, porque hasta pensarse una historia para un niño, para audiencias infantiles, es un cuento grande, grueso, pero también observamos varias de esas cosas que ustedes están diciendo. Un niño, por ejemplo, es capaz de ver un programa y él se desconecta del programa, se pone a hacer otras cosas, se pone a jugar, pero él es capaz de regresar otra vez a la historia, a la narrativa, o sea, se conecta, es capaz de seguir el hilo conductor de la historia incluso, y es capaz de volverse a entretener y así sucesivamente va siguiendo con el programa. O sea, son programas también muy diseñados para eso, no de pronto tenerlos tan sentados la hora que dura el programa ahí quietecitos, no, tienen que ser muy dinámicos, pero nosotros nos cansamos tanto a la hora de ver esos colores tan vivos, los personajes, esas voces, nosotros en términos de nuestra percepción, en términos de nuestro consumo, nos vamos a cansar. ¿Cierto? Indudablemente, porque como les dije ahorita, son públicos muy diferenciados, perdón, en términos de estos programas en particular. Pero a eso nos referimos entonces con esas nuevas maneras de ver esas maneras de ver televisión. En el caso de los niños, el niño puede jugar, puede hacer un sinfín de cosas,
y puede a la misma vez ver televisión. O sea, no en todo el trayecto de la historia, pero es capaz de regresar a la historia. O sea, tiene esa capacidad, esa flexibilidad el programa y esa flexibilidad cognitiva y perceptiva del niño, volver otra vez a retomar el programa, ¿cierto? Interactuar con el programa a partir de hablarle a la pantalla, claro, totalmente. O sea, nosotros vemos la película, vemos la serie, vemos el programa de televisión o en cualquier plataforma y somos calladitos, pero nos reímos o se nos sale la lagrimita, etcétera. Ahí vamos empezando a manifestar una serie de conductas, de comportamientos muy en particular a la hora de ver televisión, o sea, las emociones propiamente. O el caso que yo les estaba colocando ahorita incluso con el tema de ciertos hábitos cotidianos, que llegamos a nuestras casas a prender la televisión y nos vamos a meter al baño y dejamos la televisión encendida. Actúa como un acompañante, ya se convierte como una acción casi muy, muy sinérgica, de que llegamos y lo primero que pronto hacemos es descargar bolso, en fin, y encendemos la televisión, así sea que no estemos viendo el programa en particular. Entonces a eso nos referíamos entonces con esas, este elemento de acá, de esos modos de ver la televisión. En Latinoamérica empezamos entonces a asistir de que está pasando algo con las audiencias televisivas, en particular de la televisión, en términos de que están surgiendo unos modos de ver muy particulares. Pero no perdiendo de vista esas negociaciones que hacían las audiencias con los contenidos y en la construcción de los significados. Es decir, como todo eso tiene que ver con el asunto del consumo cultural, resulta que ellos empezaron a dar cuenta de que las personas entendían, eran capaces de descodificar el mensaje y negociaban los significados de ese mensaje. ¿Cómo hay que negociar? Es decir, o aceptaban el mensaje tal cual como era emitido, o le daban otras significaciones. ¿Por qué? Porque en la realidad social y cultural de las sociedades latinoamericanas eran tan diversas y tan particulares que el significado del medio de comunicación y del contenido de televisión en particular de la televisión, pues obviamente a veces no correspondía a esa realidad inmediata que estaba viviendo las personas, pero sí generaban ciertas influencias y ciertos efectos en las percepciones de las audiencias, ¿cierto? Sí me hago entender entonces, chicas, con este segundo postulado acá. Hola. Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Sí, sí. Ok, muy bien. Una tercera consideración es una tercera consideración. Recuerda que aquí estamos hablando de estos dos desplazamientos, esa parte inicial del texto. Esta consideración de los estudios de las investigaciones en comunicación en América Latina, o sea, todo referente al consumo cultural, es que también se empezaron a observar de por qué las audiencias tomaban ciertos contenidos como relevantes o irrelevantes, ciertos contenidos de los programas televisivos, ¿cierto? ¿Qué era lo que las personas hacían para considerar entonces que los mensajes, más que tuvieran un efecto o una influencia directa en ellos mismos, ya se empezó a decir, no, porque los contenidos resultan ser relevantes o irrelevantes para ellos? Pero eso visto desde las miradas propias de las audiencias, ya no desde la perspectiva de que yo como investigador o como teórico me planteaba de que no, yo voy a poner entonces a hacer un experimento, voy a hacer un experimento con las audiencias en donde les voy a colocar un determinado número de programas para que ellos me digan cuáles de esos programas son importantes y menos importantes, o cuáles les resultaron relevantes o irrelevantes. No, ya se empezaron a preguntar dentro de los contenidos mismos que tú como audiencia eliges, no que ellos se los pongan, sino que ellos mismos los escojan y que ellos mismos los empiecen a clasificar como importantes o poco importantes, o relevantes o no, o irrelevantes. Esto comúnmente es lo que conocen como etnografía de audiencias. Es decir, es estudiar las audiencias con más profundidad para describir sus características sociales, culturales, políticas, etcétera, pero indagando de manera profunda
en las perspectivas de ellos. No unas perspectivas que yo elaboro como investigador, sino desde las cosas que piensan la gente. Listo. Este énfasis, muchas chicas, fue puesto entonces en esos estudios de consumo cultural desde la perspectiva de los públicos. Listo. Ya no tanto era de que yo partía de una consideración como investigador de una idea inicial, no, yo ya me centraba básicamente en ese proceso de percepción, de construcción de los significados que hacían las mismas audiencias. Listo. Entonces, esto, mire que el mapa conceptual nos conlleva de que ambas consideraciones, o sea, tanto esta primera parte y esta segunda, nos llevan a esto, que esta fue la primera tradición investigativa de los estudios culturales y de consumo en Inglaterra y que fue una fuerte influencia de las investigaciones en Latinoamérica. En Inglaterra, en los años 60, tenían estas dos concepciones y que esto tuvo una fuerte influencia en los primeros estudios que se empezaron a hacer en América Latina, ¿cierto? Lo cual nos conlleva a lo siguiente. Ven ustedes aquí 3 cuadritos, este último cuadro es ya la parte final. ¿Qué empezó a pasar entonces de los 60 a los 80 en América Latina? Lo anterior, chicas, eran estas dos consideraciones, la primera y la segunda, eran los estudios que se empezaron a hacer a nivel, digámoslo así, como más mundial o general, muy específicamente en Inglaterra. Esto nos lo van a explicar unas chicas en en los estudios culturales, en la exposición que nos quedan debiendo de estudios culturales. Y aquí tan solo trastoco algunos elementos, pero entonces esto tuvo fuerte influencia en los estudios entonces ahora ya en Latinoamérica, ¿cierto? Clasificados acá según lo que nos dice el texto, en unas épocas o contextos determinados. Desplazamientos de los estudios de consumo cultural en Latinoamérica en los años 60 a 80, que empezaron entonces a estudiar específicamente aquí en Latinoamérica en esas épocas, en esos periodos, en esos momentos. Ellos empezaron a mirar de que primero, listo, hay un carácter ideológico de los mensajes mediáticos. O sea, cómo el mensaje mediático, por ejemplo, en el periodismo de ese momento, estaban tan construidos y tan cimentados en una base ideológica, pero una base ideológica no formativa, sino hacia la dominación. Es decir, todavía se seguía pensando en ese poder, en esa influencia que ejercía ese emisor, ese medio de comunicación en las audiencias, ¿cierto? Empezaron a mirar eso en los primeros estudios, empezaron a observar de que, listo, el mensaje todavía tiene un carácter ideológico, vamos a ver qué pasa entonces con la gente. Segundo, empezaron a mirar de que empezó a aparecer este concepto de recepción crítica, pero esa recepción crítica de medios básicamente era, específicamente en el caso de la televisión, era aprender a mirar. Entonces, ese aprender a mirar nos conllevaba que ustedes se dieron cuenta, de hecho lo pudieron de pronto haber constatado con sus papás o con algunos otros adultos. Ellos en los consumos, por ejemplo, de la televisión, en específico la televisión, ellos consideraban de pronto que no, los que hacían la televisión era gente muy extraña, muy lejana, no se imaginaba en su momento, de pronto no les interesaba, pero no les interesaba también porque veían una cosa muy lejana y muy extraña a ellos, cómo era ese proceso de construcción o de producción del mensaje mediático, ¿cierto? Se empezaron entonces a preguntar por la lógica operativa de los medios de comunicación, es decir, ese papel del emisor, del medio de comunicación en condición de emisor, cada vez más se fue, digámoslo así, deslindando de toda esa lógica de dominación, de poder omnipotente del emisor para acercarlos a las audiencias. Entonces, muchos de esos estudios, por ejemplo, chicas, de esos estudios de recepción crítica, fueron centrados, por ejemplo, a audiencias que cada vez más eran conocedoras del proceso de producción eh, televisivo, entonces ya sabían del lenguaje audiovisual, ya se empezaron a enterar del concepto de plano, de narrativa, lo que es el lenguaje audiovisual, la composición,
O sea, elementos muy propios del medio de comunicación, del productor televisivo, del que hace la comunicación a unas audiencias que ya eran capaces de entender todos estos elementos que hacen parte de la producción. ¿Sí me entienden entonces? ¿Sí, claro? Sí, profe. Ok, muy bien. Sí, profe. Esto fueron los 60, los 80, ¿cierto? En Latinoamérica, específicamente en el texto nos empiezan a hablar de unos autores y unos países, por ejemplo, México. México fue uno de los primeros países cumbre e iniciadores de la investigación en comunicación en Latinoamérica. ¿Cierto? México ha presentado unas características socioculturales muy en particular. De hecho, la tradición académica, universitaria, de investigación ha sido muy amplia en comparación de otros países en Latinoamérica. Ellos iniciaron de manera muy, no prematura, pero fueron, digamos así, como pioneros en la investigación y comunicación en Latinoamérica. Además, porque en su momento también fue considerado de que México tenía una de las industrias cinematográficas más grandes del mundo. Incluso en su momento se consideró que era más grande que Hollywood. La producción cinematográfica de México ha sido impresionante, ¿cierto? Y todos hemos visto películas mexicanas clásicas hasta las más contemporáneas, pero han sido muy fuertes en la parte cinematográfica y obviamente de un tiempo para acá le han dado mucha fuerza a la producción de contenidos televisivos y de otros medios. Entonces, claro, Profe, es que sí, de dale, hecho México es el segundo país con la industria audiovisual más grande del mundo. el mundo. Los Ujú. estudios de grabación de Televisa, pues específicamente Televisa es el segundo más grande de todo el mundo. O sea, ni siquiera Latinoamérica es de todo el mundo, por lo mismo, porque desde la época de oro del cine, de México, Ujú. las novelas, incluso Claro, estamos no, es que hablando de La Rosa de Guadalupe que todavía la siguen sacando, o sea que sí. eso sí es rentable para ellos. Claro, y la industria cinematográfica que fue tan fuerte, como yo les digo, en su momento se pensó que la industria cinematográfica era más grande que Hollywood. Estamos hablando de los años 50, 60. O sea, México empezó a hacer a fortalecer toda una industria cinematográfica eh, compitiendo con un coloso pues de Hollywood, ¿cierto? En fin, entonces, claro, no es gratuito entonces que México haya sido uno de los primeros impulsores de la investigación en América Latina, ¿cierto? A partir de los noventas, bueno, que estaba hablando de autores, les hablé de México y nos empiezan a aparecer una serie de investigadores como muy representativos, entre esos ustedes vieron en el texto incluso un señor que llama Néstor García Canclini, o lo han escuchado incluso de otras asignaturas. Es una persona casi que obligada a la investigación. ¿Por qué? Porque él aborda conceptos muy importantes para entender, por ejemplo, la hibridación cultural, cómo la cultura muta a partir del consumo cultural. Entonces, aparecen otras investigaciones que hicieron en Chile con un señor que se llama Valerio Fuenzálida, también nos los menciona en el texto, para entender incluso asuntos del consumo de audiencias infantiles, ¿cierto? Entonces, recuerden, son muchos investigadores que empezaron a aparecer en estos contextos, pero esas investigaciones estaban como muy articuladas a estas nociones de acá, ¿cierto? A estos aspectos que estamos mencionando acá. Ya en los noventas empezó entonces a transformarse un poco el enfoque de esos estudios del consumo cultural. Se empezó a considerar que el consumo es entendido como un conjunto de prácticas socioculturales en las que se construyen significados y sentidos de vivir a partir de la apropiación de ciertos usos, de ciertos bienes y los usos que yo hago de esos bienes. ¿Cómo así? Entonces ya el consumo no solamente era un asunto de ver la televisión, sino que ese consumo también afectaba prácticas socioculturales. ¿Cómo así que prácticas socioculturales, niñas? Las prácticas socioculturales se pueden entender como el conjunto de acciones o actividades
sociales y culturales que realiza un conjunto determinado de personas en un contexto determinado. Una práctica sociocultural, entonces, como por ejemplo un grupo poblacional como los jóvenes empiezan a construir su propia cultura, o lo que nosotros comúnmente conocemos como subculturas o culturas juveniles. Entonces eso no es gratuito que un grupo determinado de jóvenes empiecen a hacer esas construcciones culturales, socioculturales determinadas. No, hay una fuerte influencia de los medios de comunicación, pero no tomando el mensaje tal cual como lo vieron, sino que eso lo articulan a unas necesidades y a unas lógicas que la misma realidad y el contexto donde ellos están inmersos les empieza, digámoslo así, se empieza a gestar, se empieza pues como a dar en esos escenarios. Los significados y los sentidos de vivir, claro. Entonces las novelas, por ejemplo, las telenovelas empiezan a aparecer. En Colombia, por ejemplo, tenemos muchos casos de telenovelas de los 90. ¿Y qué historia nos contaban esas telenovelas? Aspectos muy relacionados con cosas obviamente muy cotidianas, pero, por ejemplo, las relaciones de noviazgo, eh, el colegio como un escenario de encuentro, un montón de cosas que, digámoslo así, que uno decía, no, es que eso no es que lo estemos vivenciando en nuestras realidades inmediatas, pero sí tiene que ver. Entonces se empezó a entender de que ya en los 90 el panorama de la investigación en consumo cultural ya no estaba implicando mirar como asuntos relacionados con esas prácticas socioculturales, con esos significados y esos sentidos de, de vivir que las personas le daban obviamente a sus vidas, pero tomando como vaso referente lo que consumían en los medios, específicamente la televisión. Y el consumo acá se entiende como un espacio clave para comprender los comportamientos sociales. Entonces, mire que solamente no es un asunto de consumir contenido, sino que eso se va entendiendo en diversidad de comportamientos que las personas van construyendo en escenarios sociales. No solamente serían sociales, en lo cultural, en lo político, etcétera. ¿Cierto? Ya en los 90 se empezó a consolidar estos estudios desde estos enfoques, en estas preocupaciones. Y aparece un señor, nos lo menciona el texto. Ese señor ha sido clave para entender todo este asunto del consumo cultural porque él se inventó o él propuso más bien un concepto que es las mediaciones, que ese señor Jesús Martín Barbero. A uno le resulta muy enredado entenderlo, pero es súper clave para entender todo este asunto del consumo cultural en la América Latina. Señor, es importantísimo para entender todo este asunto del consumo cultural desde este concepto de las mediaciones. ¿Qué es ese asunto de las mediaciones? Él entiende que las mediaciones, desde la concepción del consumo cultural, se entiende que el consumo es una producción de sentidos de la cultura popular, prácticas cotidianas. ¿Cómo hay que la cultura popular y prácticas cotidianas? Entonces, el hecho, por ejemplo, investigaciones que surgían en términos del fútbol e identidad. Cómo a partir de programas o contenidos televisivos y mediáticos relacionados con el fútbol, eso influía de una u otra manera en las construcciones de las identidades de los jóvenes, por ejemplo, o de las personas, ¿cierto? ¿Qué elementos de la cultura popular? La música, ciertas expresiones artísticas. Entonces, mire que ya el mensaje no se quedaba solamente en el acto de ver y consumirlo, sino que eso ya se empezaba a ver en manifestado en estas susodichas prácticas cotidianas que estamos mencionando acá. Concepto, elemento clave. Las mediaciones entonces se entienden como esa producción de prácticas cotidianas que tienen que ver con la cultura de la gente, ¿cierto? Los procesos de comunicación como espacios de constitución de identidades y conformación de comunidades, claro, es el segundo elemento de las mediaciones. Entonces, no solamente recuerden que es el asunto, no solamente es la cuestión de ver y consumir el contenido televisivo, sino que eso incide significativamente lo que les venía diciendo, por ejemplo, las identidades y cómo la gente construye comunidades. O sea, relaciones de solidaridad, de amistad, de compadrazgo, las relaciones con los vecinos. Eso, o sea, mire ahí ya donde nos estamos metiendo ya con el tema del consumo cultural. La investigación de los consumos culturales desde el contexto de la globalización, claro.
el advenimiento de la globalización como una consecuencia de, de la implantación del modelo capitalista a nivel mundial y el neoliberalismo, que es la concepción capitalista para América Latina. Claro que tiene que ver mucho eso, porque estamos aquí entonces, desde este escenario estamos mostrando acá de que ese consumo cultural va afectando las maneras en cómo nosotros construimos relaciones sociales y cómo nosotros conformamos sociedades, ¿cierto? Ya vamos a terminar. Y por último, tenemos entonces que, ven ustedes acá, que estos tres elementos nos conllevan básicamente a una consecuencia, a una parte final, que es la investigación del consumo cultural en Latinoamérica se plantea desde el estudio de la cultura y la cultura de consumo, usos y apropiaciones de la sociedad y la cultura popular, lo que estamos diciendo, lo que hemos venido diciendo en este momento. La construcción de las identidades en los jóvenes. ¿Por qué? Es que yo, por ejemplo, si yo tengo 40 o 50 años de edad, quizás a estas personas no les interesa construir su identidad, pero los jóvenes como un grupo poblacional determinado y tan particular están en una búsqueda constante de qué, de sentidos y significados de quiénes son, ¿cierto? Entonces ahí eso tiene que ver mucho en la relación entre las identidades y los medios de comunicación, los mismos mensajes, maneras de ver, leer los medios de comunicación, lo que, retomando un poquito lo que estábamos hablando ahorita, ¿por qué entonces sigue siendo en este momento, qué hacemos cuando vemos televisión? ¿O qué estamos, cómo estamos ahora ya en el fenómeno de la comunicación digital y el escenario de la convergencia de medios digitales? Ya estamos en redes sociales, pero también estamos haciendo otras cosas. Es decir, ya somos multitareas. Y ya los dispositivos tecnológicos se están adecuando para hacer múltiples tareas, ¿cierto? Relaciones entre la comunicación y las configuraciones de ciudad, claro. Eso es otra de las aristas de la investigación y consumo cultural y de la investigación en comunicación en América Latina, porque empezaron a contar de que existían unas relaciones entre la comunicación, una comunicación de medios y cómo la ciudad, por ejemplo, se transformaba en esa relación con los medios de comunicación, ¿cierto? Chicas, entonces esto es básicamente, me ven acá en este momento. Sí, Sí, profe. eso es básicamente como el abordaje de ese texto. Eh, Pregunta, ¿alcanzo entonces a hacer un abordaje adecuado de lo que nos proponía el texto y entendimos? Sí, profe, la verdad es de que empezó a salir, pues en el texto del autor chileno ya fue como más fácil de entender esto. Igual ya lo habíamos manejado porque también hablaba mucho de la cultura del consumo, algo que se había Oh, tratado también desde la materia de globalización. ok, muy bien, muy bien. Niñas, ¿algo más? Lastimosamente acá el Meet, esta plataforma no me deja compartirles video, o sea, porque tengo un material para mostrarles corto, pero no me deja pues como visualizarlo. ¿Qué voy a hacer yo entonces? Por favor, por aquí por el chat les acabo de referir. Profe, Sí, pero igual lo que puedo hacer es como mostrarla, compartir la pantalla y reproducir el video desde su ordenador. eso fue lo que yo hice, Camila, ahora, pero no me dio. Ah, no, entonces no sé. Pues así es como la clase, o sea, ahorita tuve una clase y también hicieron lo mismo, pues Pero no lo sé si es reprodujeron de YouTube y empezaron a reproducirlo como compartiendo la pantalla. exacto, pero no sé por qué a mí no me funciona. O sea, de hecho, yo, por ejemplo, en este momento voy a reproducir un video. Vamos a ver, a manera de ejemplo.
¿cierto? Aquí ya venga, pues voy a hacer el ensayo al fin y al cabo, para que ustedes me digan si se alcanza a reproducir o no, y lo escuchan. Si lo ven, si lo escuchan. Sí, Profe, yo lo veo, pero tienes que quitar los audífonos para que todas podamos escuchar. tengo que quitar los audífonos. Ah, ok, listo. Voy a intentarlo entonces. Un momento, porfa, entonces. Dame un momento, por favor. Ya voy a... Bueno, mientras estoy haciendo una cosita acá, entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud con lo que estábamos conversando del texto? Hola, ¿están todavía por ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Algún otro comentario? Ya con todo lo que hemos conversado acá de este texto y ¿qué opinan ustedes? ¿Ha cambiado al día de hoy esas orientaciones de la investigación en consumo cultural? ¿Qué piensan ustedes que en este momento creen ustedes que llama la atención o que es importante y más pertinente abordar en estos momentos en términos de consumo cultural y medios de comunicación? Profe, yo creería que se sigue usando lo mismo, solo que ahora son como más sutiles para que las personas no se den cuenta de pronto de esa propaganda que quieren hacer. Pero Ujú. creo que sigue siendo lo mismo, desde los tiempos de Hitler con su propaganda nazi, se sigue aplicando hoy en día. Y también la pereza de Sí, algunas personas de no querer alimentarse pues mentalmente, entonces ok. es lo que lo hace como también más susceptibles a que no se den cuenta de las cosas. Ah, bueno, se me olvidó mencionarles algo. En esos estudios de la comunicación, desde la perspectiva de Martín Barbero, él también empezó a mirar el asunto de la tecnología. O sea, un aspecto fundamental, fundamentalmente importante para empezar a entender todo este asunto del consumo cultural. Ya no es la televisión en su forma convencional. Ya aparecen, por ejemplo, cuando apareció Netflix, eso ocasionó un vuelco completo eh, en la programación típica de, de la programación como tal eh, y obviamente en los consumos. Perdón, ya estaba aquí con el video. Sí, entonces la tecnológico, por ejemplo, el escenario de las redes sociales. Cada vez más está tomando más vigencia los estudios de las redes sociales, de la producción y difusión de contenidos. Y sobre todo, de ese concepto que eso lo vamos a ver ya, digamos así, finalizando el curso, el papel, ese rol como tan nuevo con ese término que han acuñado del prosumidor, ¿cierto? Ese prosumidor, entonces, ¿qué papel, qué rol juega dentro del proceso comunicativo? Que revierte totalmente ese escenario clásico, esa estructura clásica de emisor-receptor, ¿cierto? Entonces a eso nos ha venido llevando entonces la investigación eh, en,
comunicación hasta el momento. Listo, ya por acá tengo el video. Vamos a ver. ¿Sí se escucha? No, profe. Pero entonces, No. pues, el link, por favor. Hola niñas, ¿no se escucha entonces? Hola. Nada, No, profe, no se escucha. ya. Se deja ver, pero no se escucha. Exacto. Ok, entonces es un asunto de la plataforma. Yo creo que con el profesor que permitió pues visualizar el video, creo que es Hangouts. O sea, esto es una extensión de Hangouts, el Meet, donde estamos en este momento, pero el Hangouts creo que sí deja compartir incluso desde YouTube. Listo. Vea el link de nuevo en el chat. Listo. Lo vemos y eh, este video dura 16 minutos, casi 17. Veamos tan solo 5 minuticos, regresamos, redondeamos y terminamos. Listo. 5 minuticos del video, porfa.
Hola niñas, ¿Estás aún por ahí? Sí, profe. Ok, bueno, dejemos hasta ahí. Yo les dejo, ya para que lo vean con más detenimiento, el video. Creo que llegaron hasta 5 o 6 minuticos de pronto. Hasta donde Aquí apareció este la señor nos olla. empieza hasta donde apareció la olla. Ok, muy bien, es una intervención muy interesante porque nos explica cómo es que se ha conformado la identidad latinoamericana, que lo puede, él utiliza la metáfora de la olla, nosotros podemos utilizar incluso la metáfora de una gran colcha de retazos, es decir, un conjunto, una amalgama de cosas, de una serie de elementos que hemos articulado a lo que nosotros denominamos eh, o intentamos definir como identidad propia, una identidad nuestra, y que si bien esta intervención está muy orientada a entender las dinámicas de construcción de la identidad de los latinoamericanos. Indudablemente esto se articula con las dinámicas de consumo, de medios de comunicación, de contenidos y obviamente de ciertas maneras incluso de producir mensaje y contenidos desde nuestra propia óptica, desde nuestra condición de audiencias. Listo, porque recuerden, esto no solamente queda a la hora, esos modos o esas maneras de ver televisión o modos o maneras de consumir medios no solamente quedan en un asunto del consumo como tal. El consumo cultural se entiende, recuerden, en la medida en que nosotros incorporamos esos mensajes y la manera en cómo nosotros construimos esos significados de lo que consumimos y lo vamos llevando a un escenario de la vida cotidiana. Entonces esto no solamente afecta mis percepciones, mis actitudes, mis comportamientos en su manifestación individual, sino que también en su forma colectiva. Listo, entonces sería interesante, chicas, que lo vieran con más detenimiento y con más calma ahorita, más tarde, para que entiendan un poquito de la identidad latinoamericana y que ya con este abordaje del texto que acabamos de hacer, ustedes logren articularlo, juntarlo, conectarlo con lo que hablamos del texto. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Chicas, entendido totalmente entonces el texto con la explicación y la conversación que hicimos hoy. Sí. Ok. ¿Alguna otra consideración, alguna otra opinión, inquietud que quieran manifestar de lo que estábamos hablando? No. Hola, ya se durmieron. Hola, profe, no, aquí estamos. Ok. Despierticas. Muy bien. ¿Alguna otra consideración, alguna inquietud que quieran plantear, algún comentario? No, profe. Hay claridad entonces. Hay aspectos que valen la pena seguir reflexionando. Entonces ya lo que nos compete pues ver de aquí en adelante a qué es lo que nos vamos a enfrentar con el tema de la recepción de medios, de mensajes, el consumo de medios y contenidos. Esto ya obedece propiamente a como a una segunda parte de la asignatura. Ya abarcamos lo que fue eh, toda esta cuestión de algunas teorías clásicas de la comunicación que hacen énfasis precisamente en las audiencias. Ya nos interesa es entender todo un asunto del consumo, de los consumos y qué pasa con la cultura, cómo entra la cultura aquí a jugar un papel importante. Listo. Bueno, niñas, no siendo más entonces, terminamos entonces por hoy. Gracias a las que asistieron. Recuerden que esta grabación la voy a subir también al canal de YouTube. Imagino que también están revisando pues el canal. Yo ya les he referido el, el link del canal para que ahí sean pues como las grabaciones y obviamente los demás compañeros que de pronto no se pudieron conectar o tuvieron alguna otra
otra dificultad. Listo. ¿Me vas a preguntarme algo, María Camila, que activaste el micrófono? No, profe, no. Ok, muy bien, listo. Bueno, niñas, una feliz tarde, que les vaya muy bien. Lo mismo, profe, que estén muy Profe. bien. Muchas Gente, gracias. Chao. Gracias, Chao, profe. chao, cuida. Chao, que estén bien. chao.